10 años atrás presentamos por este mismo canal un ciclo consagrado al arte chileno. Lo denominamos Demoliendo el Muro. Y ese nombre no fue caprichoso, no fue gratuito, sino que tenía una intención. ¿Cómo lograr que el público chileno, que nuestra sociedad, tuviera un contacto con la actividad artística nacional, con nuestros creadores en el campo de las artes plásticas? Demoler el muro significa derribarlo para abrir, crear una ventana que permita al público vincularse con la actividad artística. Han pasado 10 años y hemos querido hacer una segunda versión de este programa Demoliendo el Muro, partiendo de la base que es indispensable ir creando hábitos en nuestro público, desde los niños hasta los adultos, para que se vinculen con la actividad artística, que conozcan cómo los artistas, a través de las imágenes, van dando cuenta de la realidad, conocer sus obsesiones, conocer sus temores, conocer sus esperanzas. Sobre esto mismo, Gaspar va a agregar algunos comentarios. Siguiendo lo que tú estás señalando, yo creo que también el programa va a proponer a los telespectadores entrar, tal vez por la ventana, o por la puerta, o por algún lugar, en los talleres, en ese lugar sagrado donde trabajan los artistas y que la mayor parte de nosotros, ¿no es cierto?, no tenemos acceso. Yo creo que el programa en ese aspecto va a mostrar a los artistas en plena labor, en plena reflexión, y vamos a conocer antecedentes inéditos de lo que ellos están en este momento trabajando, inventando, reflexionando. Yo creo que eso, Milan, va a hacer también del programa algo muy, muy importante e interesante, y prácticamente es como develar un misterio. ¿Qué sucede al interior de los talleres de nuestros artistas hoy día? Efectivamente, Gaspar. Vamos a comenzar presentando a un artista que ha trabajado durante muchos años, toda su vida, yo diría, en la actividad artística. Me refiero a José Balmes. Y dentro de este primer programa, titulado Signos de la Contingencia, nos parece que José Balmes es un representante muy fidedigno de cómo su mirada está referida a nuestra realidad cotidiana, a nuestros problemas, a nuestros entornos. Hace 10 años atrás estuvimos con José Balmes en París, haciendo un programa, Demoliendo el Muro, similar al que estamos haciendo 10 años después. En esa oportunidad estuvimos en el taller de José Balmes, un taller histórico que había sido ocupado por importantes artistas de la vanguardia francesa. Bueno, han pasado 10 años y nosotros hemos querido venir ahora a conversar con José Balmes a su casa para ver qué es lo que ha ocurrido en estos 10 años. José Balmes, mientras estuvo en Francia, estaba en el exilio. Por lo tanto, hay todo un contexto de su historia que se desarrolló en Francia, conjuntamente con su producción artística. Pero ahora está en Chile. Entonces, José, ya llevamos 10 años del primer programa, tú has vuelto a Chile, te has vuelto naturalmente a reencontrar con tu espacio y con tu entorno, con el ambiente artístico, con tus amigos. Dime una cosa, ¿cómo has visto tú tu retorno del punto de vista humano? ¿Y cómo has visto tu retorno del punto de vista artístico? Bueno, desde el punto de vista humano, y cuando tú hablas de espacio más bien, algunos simbólicos, otros más concretos. Este espacio fue uno de los primeros espacios que uno recuperó, este espacio donde estamos ahora. O sea que creo que eso ya permitió que hubo una inserción muy inmediata, muy rápida, por esta cosa casi visceral de encontrarse con su medio, con su lugar, con sus árboles, con su sol, etc. Y enseguida viene toda la producción artística, indudablemente. Y en el fondo es la continuidad también de una obra hecha afuera, porque de alguna manera, yo lo he dicho muchas veces, yo estuve y no estuve, uno está y no está, estaba allá y no estaba aquí y no estaba,
por lo tanto, el volver ahora, en ese momento a estar, tampoco no era el haber sido solamente de una ausencia sin posibilidad de retorno. Claro. Al contrario. Entonces, y en la obra creo que es esa continuidad que se produce. El proceso de elaboración de la obra en Balmes es muy consecuente con sus necesidades expresivas. Es decir, es una pintura donde el gesto, la mancha, la movilidad de la mano son características esenciales. No es un trabajo en que haya un refinamiento de la pintura. Yo diría más bien hay una brutalidad. Es un trabajo directo donde la línea y la mancha se transforman en los elementos protagónicos. Oye, Pepe, y yo observo, mirando las obras que están en tu taller en estos 10 años, que naturalmente mantienes toda tu obsesión y tu presencia como artista permanentemente comprometido con la contingencia histórica, con los problemas del hombre, ¿no? Pero por otra parte, comienza a surgir algo que no era tan evidente antes, que es la naturaleza misma. Empieza a aparecer el mar, empiezan a aparecer los árboles. Claro. ¿Hay algo ahí que es nuevo, que aparece con mucha mayor fuerza que antes? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es verdad lo que dices tú. Lo que yo creo que en el fondo, y como decías tú anteriormente, llamémosle esta contingencia humana, los problemas del hombre, están de otra manera, están de una manera mucho más, menos directa, en el sentido de que gran parte de las obras allá, de alguna manera u otra, incluso la imagen del hombre estaba. Aquí son más bien las huellas del hombre, y las huellas se producen en la tierra, se producen en el paisaje, se producen en lo que ha pasado en el agua, en el mar. En eso, en la tierra, en la arena, hay también elementos de carácter doble, o sea, simbólico, como el problema de los árboles, ¿no es cierto? Claro. Que tiene relación con lo que podría llamarse hoy día un problema incluso ecológico, ¿no es cierto? El árbol degradado, el árbol cortado, el árbol... Pero yo lo planteo siempre como si el árbol fuera un ser humano. Y nuevamente tú introduces la materia, no trabajas con la trampa visual de hacernos creer que es una representación de ella, sino que ahí está la madera, ¿no? Claro, ¿Sí? totalmente, exacto. Está la madera, o sea, ahí el trazo también tiene una calidad prácticamente de ser más que de representar, de signo, volvemos a la idea, sí, claro, el signo siempre está presente. Incluso pienso que he vuelto más al signo que en una época, que en los años 82, 83 o todas las cosas anteriores. Hay más presencia un poco de una vuelta de otra manera ahora de los años 60, de alguna manera. Bueno, siempre ocurre en tu caso, tú nunca vas dejando las huellas propias de tu pintura, sino que las vas retomando, las vas naturalmente modificando. Creo que era así. Oye, por ejemplo, en este cuadro, corrámoslo un poco para verlo mejor. Todo lo que es el trazo, por ejemplo, todo lo que es la grafía en tu obra forma parte de tu firma profesional y pictórica. Hablemos de esto, Calama. Así lo has titulado, ¿ah? Claro, hice una serie sobre Calama, donde pasan cosas, donde gente desapareció, donde el desierto es un escenario terrible, ¿no es cierto? De la ausencia. Yo estuve en Calama hace poco, estuve en el norte hace poco, y me dio la sensación de volver de sentir la presencia de lo que no hay ahora, ese mismo silencio, ¿no? Entonces, en este espacio, como que vi de nuevo, algo de la gente, lo que queda, o sea,
como signos, como huellas, sus propias camisas, ¿no es cierto? Cómo estaban juntos, cómo no dejaron de existir, pero que sentí esa presencia muy, muy fuerte. Y la crudeza también de la misma. Indudablemente. La presencia, lo crudo, Claro, lo matérico. o sea, que nada quisiera que fuera maquillado. De acuerdo. Yo creo que por acá lo tengo mejor. Claro, ¿ves? Ya, sale un poquito más fácil. Ahí está. Este cuadro. Sí, este cuadro que de alguna manera ya no hay panes, no hay árboles, casi una abstracción, es el mar. Claro, yo diría que casi en esta pintura casi no hay nada. ¿Va? Era un poco la idea que sobre el último trabajo que estoy haciendo, en que apenas hay algunos signos de elementos así reconocibles, que casi no hay nada, y me parece que el agua era eso, ¿no es cierto? Esta sensación de lo que casi existe y no existe. Y ahí, pero sin embargo pasan cosas. Y coincidió además con que sí, por casualidad me di cuenta, leyendo un texto, que eran los 100 años de Giverny, o sea, cuando Monet se instaló en Giverny, en el año 1883. Entonces hubo una coincidencia muy grande en el sentido que él pintó la nenúfera de una pintura, ¿no es cierto?, que para la época hay una pintura sin sujeto, así. Hay una pregunta que puede parecer tal vez simple. Sin embargo, cuando se habla de arte y su significación comienza a convertirse en algo complejo. Por eso quiero preguntarle ahora a Patricia Israel por qué ella es artista y qué significa para ella ser artista. Porque no podría ser otra cosa. Porque hay una palabra que se usa siempre que es vocación. Yo no sabría vivir de otra manera, o sea, esa necesidad de expresar qué es lo que uno desea o qué es lo que uno no desea, ¿no? Cómo quisiera que fuera el mundo, ¿no? Cómo contar a veces historias que en la historia oficial, digamos, no son verdad, para mí por lo menos. Y yo creo que tiene que ver con el profundo interés que siento por el ser humano, o sea, por el mundo en que estamos. El mundo imaginario de Patricia Israel proviene de la historia, pero también de la literatura. De ahí surgen estas imágenes, a veces fantasmales, otras veces en las cuales el espectador no logra recuperar de manera inmediata la fisonomía y conexión que esas imágenes tienen con el mundo conocido. Y que es un mundo donde la distorsión, donde el alargamiento y donde la desproporción de las figuras están metaforizando el sufrimiento o el dolor, la persecución o la alegría. En definitiva, Patricia Israel recrea el mundo de la historia latinoamericana. Los temas que tú abordas, ¿no?, y las motivaciones que tú tienes para hacer pintura y por ende para ser artista, ¿no?, son temas que de otra manera sería imposible abordarlos. No, claro. Entonces, me gustaría que nos contaras cuáles son tus elementos de referencia, tus puntos de apoyo. Bueno, el elemento primero es el ser humano, digamos, el ser humano dentro de una sociedad, dentro de un planeta, porque recién hace muy poco tuve la sensación de que vivíamos en un planeta redondo, cosa que nunca había sentido. Esto fue en Isla de Pascua.
y la historia nuestra, o sea, los orígenes, ir averiguando quiénes somos, por qué somos así, cómo podemos ser mejores, cómo se dan las relaciones entre estos seres, cómo se mezclan estos seres. Y a propósito de mezclar, ¿qué es lo que es realmente América Latina? ¿No? Hablar con naturalidad y con dignidad del mestizaje, lo que el mestizaje significa, lo que fue el mal llamado descubrimiento, ¿no? América estaba. Mirando tus dibujos, Patricia, buscando, digamos, la posibilidad de que tú me explicaras la conexión que hay entre las imágenes del dibujo y las imágenes de la pintura, porque de alguna manera hay un cruce importante ahí. Salvo que, indudablemente, aquí hay, como diría alguien, una mayor soltura, entre comillas. El límite entre el dibujo y la pintura, yo todavía no he logrado saber dónde está, ¿no? Y la gráfica para mí es muy importante, o sea, yo generalmente empiezo un cuadro dibujando, ¿no? Y muchas veces no sé si es un dibujo pintado o una pintura dibujada, o sea, no, es muy fuerte la cosa. Sí, yo creo que muchas de las estrategias de la gráfica la pasas tú a la pintura. A la pintura. No, ¿sabes qué pasa? Que el dibujo no tiene cocineo. El dibujo es directo, es objetivo, es mucho más intelectual, además, ¿no? Es más definido. Y yo siento que me pasa desde el cuerpo al papel de una manera muy fuerte, muy fluida, ¿no? No tiene la sensualidad que tiene la materia de la pintura. No hay duda que la artista Patricia Israel es multifacética, pintora, dibujante y también grabadora. Y así acontece con una parte importante de los artistas chilenos contemporáneos. Abordan distintas especialidades y distintos sistemas de producción. Ahora vamos a ver a un artista grabador, Jaime Cruz, que su oficio es solamente el grabado y también el dibujo. El procedimiento de estampar, de fijar la imagen en el papel desde la plancha de cobre, es todo un procedimiento técnico que necesita de conocimiento, paciencia y dedicación. Es un poco la cocina del grabado y una suerte de trabajo íntimo entre el artista, la plancha, el ácido y el papel. Veamos el procedimiento. La figura humana ocupa el centro del grabado de Jaime Cruz. Sin embargo, no es solamente la temática lo importante del grabado de este artista, es la temática a propósito de cómo el ácido corroe la plancha de cobre, de cómo el ácido produce estas terrazas y estos relieves extraordinariamente fuertes, creando después en la copia, en papel, una textura muy importante. Aquí el artista, entintando la plancha y luego limpiándola, va para producir justamente la penetración de la tinta al interior de la hendidura dejada por el ácido. Procede ahora a sacar la copia en papel. El trabajo de la copia en grabado es un oficio. Es un oficio que todo grabador sabe y que maneja a la perfección, porque es también en la copia, en el papel, donde se juega parte importante de la calidad del grabado contemporáneo. La prensa ocupa un lugar importante, es una maquinaria maravillosa para los grabadores.
Nemesio siempre hablaba de sus prensas del taller 99. Son prensas antiguas o modernas, pero que conservan la misma forma y estructura de acero. Jaime, fíjate, recuerdo tan bien esta serie de Los Mutantes de los 60, ¿ya? Qué buena esta reedición que estás haciendo. Cuéntame una cosa, Jaime, ya que estamos en esto. Me gustaría que nos contara un poco el transcurso de estos mutantes que ya llevan por lo menos unas 2 décadas que tú le has seguido trabajando la forma del hombre y su desintegración. Mire, yo creo que eso nació por 2 razones principales, que en esto del arte generalmente nunca hay una sola razón que mueve el por qué uno trabaja alrededor de una temática. Yo elegí Los Mutantes por dos sentidos, 2 factores, que son la transformación que sufre la matriz y lo que va sufriendo además después las mismas formas a medida que se desarrollan. Y todo eso es un proceso mutacional. Yo creo que si nosotros tenemos una matriz y todo lo que estamos sacando acá son hijos de aquella matriz, evidentemente que son figuras que de algún modo tienen una vitalidad como una figura viva. Y las figuras vivas en general mutan. Entonces, pienso que la obra artística tiene esa característica de obra viva, de obra vital. ¿Sabes lo que pasa, Jaime? Estaba viendo esta otra plancha. De alguna manera tus matrices se independizan. Está bien, de aquí sale el grabado en papel, de aquí, ¿no es cierto?, la tinta se imprime en el papel, está muy claro, pero de repente es tal la importancia que adquiere en tu trabajo la plancha que casi es una obra autónoma. Hay muchos que creen lo mismo, ¿eh? O sea, entonces, te cuento una anécdota. Carmen Búa tiene una en su casa que nunca se editó y que es una plancha que no tiene ediciones. ¿De dónde salen las imágenes que tú planteas en estos mutantes? Yo creo que yo no soy de ese grupo de artistas que se inspira en las cosas que ve. Yo creo que me inspiro mucho más en las cosas que siento. O sea, son imágenes posiblemente más traídas de lo no visto. Por ejemplo, estas son fundamentalmente huellas corpóreas. O sea, aquí están exactamente las huellas de las arrugas de una mano. Entonces, las formas van gestándose directamente en la matriz, muchas veces sin un proceso previo. O sea, hay algunas que aparentemente podrían seguir siendo trabajadas, hay muchas que pueden seguir siendo trabajadas, pero porque para mí la matriz es un proceso inacabable, o sea, puede tener muchos hijos distintos, puede seguirse trabajándose. Yo esta plancha podría aceptarla como una plancha terminada, como un grabado terminado. Como una imagen terminada. Como una imagen terminada, pero yo podría en un tiempo más, por ejemplo, continuar su trabajo sobre la matriz y manteniendo muchos elementos que allí están o borrando otros, podría obtener una imagen hermana de esta como consecuencia serial de ella misma. Entonces, en el fondo, mi trabajo es absolutamente seriado. Yo creo que todos mis grabados tienen algún punto de relación entre ellos. Entonces, inspirarme en la naturaleza, creo que me inspiro en todo y en nada. Gracias. La figura humana ha ocupado en tu pintura un lugar preponderante. Cuéntame un poco esta pintura del año 93. ¿Ya? Sí. Estas son como 3 cabezas
basadas un poquito como en el movimiento, te fijas, de tres cabezas, casi como, como una guarda, como una greca. ¿Ah? Pero hay un personaje que está semi-oculto por otros dos, ¿te fijas tú? Por eso, son como tres cabezas basadas en tres viudas. Entonces, por eso el colorido tétrico hay una cosa media de dolor, ¿no es cierto? La naturaleza es otro de los temas que tú permanentemente abordas, pero además, fíjate, tenemos este hombre situado en la naturaleza. También me gustaría que nos contara un poco qué pasa aquí. Claro, este es típico porque este es pintado en el verano en la playa, en mi taller de los chaguales, y yo veo cantalao, o sea, veo esa masa de tierra que se mete en el mar, en el Pacífico Sur. Y veo todo el tiempo la gente que va a esta punta, a este roquerío, y sube, baja, mira el océano, mira la puesta de sol, mira, llegan a caballo, hacen, pero toda la gente, yo tengo incluso un catalejo por donde los miro, y hacen siempre lo mismo, todo. ¿Ah? El ritual de la tarde o el ritual de la mañana, en el agua, el salto. Viejos, jóvenes, hombres, mujeres, todos llegan, miran el océano, miran el horizonte, miran las rocas, las suben, las bajan, es increíble. Tú me dices que este cuadro es el retrato de tu nieta. De mi nieta, Cuéntame. la Gracia Castillo. Mira, ella también es hecho, concebido sobre todo en el verano, que esta niñita rubia, con el sol del verano que se le pone más rubio el pelo, o sea que es como una niña, una figura rubia al sol. Entonces tuve que usar oro para dar toda esta sensación. Una mayor intensidad de luz, ¿no? Dorada. Claro, eso. Y un poco también paisaje, en el sentido de que el sol, el verano, en la playa, esta cosa de luz un poco embriagadora, maraña de sol sobre la tierra, ¿te fijas? Y sobre el ser humano. Gracia Barrios tiene una constante en toda su obra, y que es justamente el amor a Chile, el amor a esta tierra. Y en esta tierra ella habla de su gente, del amor, de la desesperanza, de la tragedia humana, pero también habla de su paisaje, habla también de su familia, habla finalmente del amor. ¿Cuáles son, a partir de este momento, estas últimas obras, lo que vas a inventar a futuro? Inventar nada. Expresar mi verdad, que cada vez como que se hace más simple y más complicado decirlo. Mira, desde luego, ahora los próximos cuadros serán telas grandes, más bien. Materia, bastante materia, y pedazos de pintura, o sea, que sean pedazos de pintura, dentro de la pintura todo, fuera de la pintura nada. Así, la pintura y el dibujo de Gracia Barrios se dirigen directamente y puntualmente al hombre y a la condición humana. La vida en la ciudad, el deterioro de la vida del hombre, pero también la interrogación sobre el hombre en forma permanente. Ahora vamos a ver pinturas, dibujos y los cuadernos de Sammy Benmayor. Es otro mundo, otras motivaciones, pero que también pasan por el hombre, pero desde otra intervención en el cuadro. Una interrogación en el cuadro desde el gesto, desde la acción directa, donde indudablemente nosotros nos vamos a encontrar ahora con la magia de la pintura. La pintura de los 80, no hay duda, tiene uno de sus representantes importantes
en la obra de Sami Benmayor. Sami Benmayor es un artista que ataca directamente a la tela, violentamente con colores, zonas de grandes planos cromáticos, relacionándolos también con una suerte de pintura gráfica. Dibujo y pintura parecen aquí entonces fusionarse en esta enorme tela que podríamos llamarla también la gran vaca viajera, ya que este cuadro estuvo en la Expo Sevilla, en el famoso Pabellón de las Artes, en los cuales se planteó una exposición de arte chileno en octubre de ese año. Pero la pintura de Sami Benmayor no es una pintura fácil, es una pintura que para muchos resulta hermética, tal vez desordenada, por el sistema de producción empleado por este artista. Todas estas maniobras pictóricas, estas maniobras plásticas, estas estrategias de producción del maestro Sami Benmayor están planteadas para hacer visible algunos temas importantes, como por ejemplo la ciudad, el peatón, la pareja, el cuerpo, una especie de radiografía del cuerpo humano, una especie de radiografía del ser. Es justamente lo que nosotros vamos a conversar ahora con el maestro Sami Benmayor. Los procesos de creación en las artes visuales, dibujo, pintura, son extraordinariamente complejos. Y es por eso que en el taller de Sami Benmayor intentaremos aclarar algunas dudas que nos plantea su obra. ¿Cómo estás, Sami? Hola. Cuéntame, ¿en qué estás en este momento? Este lo estás terminando ahora, ¿no? No, ese está empezándose. Está empezándose. Sí, ese está terminado. Ese está terminado. Recién estaba señalando, Sami, las dificultades de pronto de incomprensión que se producen frente a tu obra. Y yo creo que uno de los temas que podríamos conversar ahora son los sistemas de producción tuyos. ¿Cómo te enfrentas a los papeles, a las telas en blanco? ¿Cuáles son los procedimientos que utilizas? Bueno, principalmente a mí lo que me interesa es establecer una determinada estructura dentro del cuadro que aparezca a partir de un trabajo. Yo empiezo de una forma absolutamente caótica, donde no hay una idea preconcebida, todo al contrario, o sea, es como un verdadero caos. Y de ese caos empiezan a surgir direcciones que son las que van estableciendo la estructura del cuadro. Creativo y me interesa, por supuesto, el resultado de todo, pero lo que yo busco es la relación entre yo y la pintura. Entre yo y la pintura establecer un orden dentro de ese caos, ¿no? Pero, no sé, hay una cuestión que no valora el caos por sí mismo, sino, por ejemplo, aquí, este cuadro empezó siendo cualquier cosa y terminó en la nada de los argonautas, ¿ya? Ahora, el tema para mí no es tan importante, para mí es importante que este bloque irrumpa de esta determinada manera, que este otro bloque haga el contrapunto contra otros tipos de signos, ¿no? Y que los signos se vayan diferenciando unos de otros y se vaya pudiendo leer el cuadro. Pero fíjate que a propósito de lo que tú señalas, Sami, es fantástico este diálogo que sean enormes planos de color, ¿no? Y estos pequeños dibujos. Claro. Es como historieta, como mini mundo al interior de este enorme panorama. O sea, también me interesa colores, mucho la cosa, la profundidad, que se van sobreponiendo una cosa a la otra y entonces el cuadro agarrando una densidad mucho mayor. El automatismo, como tú dices, existe, pero no es lo central, o sea, sirve como para un comienzo, para comenzar de algo, para partir de algo sirve el automatismo, porque es necesario partir de como decían delante, del caos, es necesario que exista un cúmulo de cuestiones de la cual partir. Porque a mí no me interesa, como te digo, trabajar en tema determinado ni nada por el estilo, sino que me interesa que la pintura me diga cuál es el camino. ¿Entiendes? Entonces, a partir de eso, de esa cosa que es muy vacía y es muy inasible, ¿me entendí? Que es bastante, uno no sabe por dónde agarrarla, ahí la parte automática funciona, ¿me entiendes? Pero después de esa parte automática viene una construcción, y esa no es automática, sino que es absolutamente lógica, sí. Lógica, pero en términos que tiene una lógica al interior del cuadro, ¿me entiendes? Solamente al interior del cuadro, como si fuera una obra musical.
París, nos encontramos con algunos artistas chilenos que llevan muchos años viviendo en la Ciudad Luz. Uno de ellos es Mario Murúa. Con él vamos a conversar conjuntamente con su familia. ¿Por qué tú me decías que esta chicoca te ha enseñado a pintar a ti? A mí yo aprendo de los niños chicos, digo, yo aprendo mucho de los niños chicos. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que tú vas captando respecto con la expresión, la expresión primera, digo, la necesidad de comunicarse. Porque la pintura es un lenguaje como la palabra. Esa espontaneidad que tú aludías del niño, yo veo que se manifiesta en tu obra. El estado de creación, el espíritu tiene que estar en el estado espontáneo. Y esa espontaneidad se ha perdido, o sea, no sé, ¿me entiendes? Sí, sí. Se pierde eso. Sí. Se pierde el gestual, la máquina no, la máquina se apodera del hombre, llega la historia que llaman el modernismo. Y todo el mundo aplica el modernismo como norma. ¿Por qué? Porque no hay otra norma. Entonces, cuando no hay otra norma, nace una necesidad absoluta de que la gente que realmente ama la imagen se meta a defender la imagen. Pero ¿qué imágenes defiende? Ese es el problema. O sea, ¿qué imágenes se defienden? Defendemos, por ejemplo, una iconografía europea en el sentido de la tradición cristiana. Y yo digo sí, o sea, defendemos toda la imagen icónica digamos, de toda la cultura, porque la cultura es la madre. Entonces, pero ¿qué pasa? Que nosotros, en el caso de América Latina, decimos sí a la madre. O sea, a la madre tierra. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y eso significa, cuando tú te vienes el año 77 aquí a Francia, estamos en tu taller en París, sí. Eso significa que tú ya no vienes con ese afán de otros artistas del pasado que vienen a descubrir Europa. Tú ya no vienes a descubrir Europa. Digo, sí, los viajes son descubiertos, pero lo que pasa es que uno viene ya, yo ya venía ya, como digo, ya ya estaba grande. O sea, yo había viajado mucho por América Latina. Yo ya tenía claro que había otra cosa que pasaba por otro lado. O sea, que a la misma vez que era una cosa que estaba mezclada con la cosa que está acá. O sea, yo no niego el aprendizaje técnico. Y además, más que técnico, porque de repente tú ves un sarcófago bizantino o una antigüedad egipcia, por ejemplo, en el Museo del Louvre, y tú te encuentras con una humanidad que pertenece a la humanidad. Natural. Al contemplar la obra de Mario Murúa, lo primero que a uno le viene a la mente es la diversidad que él manifiesta en sus modalidades expresivas. Y sobre esto vamos a conversar un rato con Mario. Porque, por ejemplo, Mario, aquí estamos frente a estos objetos que tú has elaborado, que naturalmente se salen de lo que podríamos llamar el cuadro, se transforman en volúmenes. Sí, además livianito, ¿no? Y muy livianos. Para los niños esto debe ser un verdadero juego. Es un juego, sí. Es un juego. ¿Sabes lo que hay adentro? ¿No? Hay botellas de plástico. Botellas de plástico. Pero la tela sí es tela de lino, ¿no? Ahora, y si nos vamos aquí al frente, aquí por ejemplo utilizas el espejo, lo recubres de una gruesa pasta, cambias completamente la fisonomía del cuadro. ¿Qué pasa contigo en esta diversidad de medios? Para ti la pintura tiene un adentro y un afuera, la pintura es una salida. Yo no soy pintor. ¿Tú no eres pintor? No soy pintor. No eres pintor. Ni tampoco artista. Ya. ¿Y cómo te ubicas tú? Yo me califico como can imagen, o sea, digo, alguien que come imágenes y da de comer a los otros imágenes. Dentro de esa simplicidad se simplifica las cosas. Y cuando tú eres can imagen, ya, tú comes imágenes y entregas imágenes. ¿Qué imágenes? ¿Cuáles son las imágenes? Imágenes ¿De dónde vienen? Que vienen de allá, de ese continente, Por ejemplo, desconocido, digo. ¿Sí? De nuestro continente. De nuestro continente, que son desconocidos. Yo estoy hace 20 años estoy pasando imágenes desconocidas. Esto podría ser un cactus del desierto de Atacama y este podría ser un pingüino, o sea, y tú ves las dos cosas están juntas, o sea, y esto podrían ser cactus de México, podrían ser, digamos, cosas de mezcal, o sea, de cactus de mezcal. Y esto puede ser una isla griega o puede ser una isla en Chiloé, o sea, ¿te das cuenta? O sea, no hay una... Pero la cordillera sí te dice, bueno, puede ser Chile, porque hay una cordillera y hay el mar, eso sí. Y además la vida en el mar, o sea, en el verano, o sea, digo, para el sur de Chile, por ejemplo. Podría ser, yo digo.
En nuestro país nos han faltado los artistas viajeros. Mario Murúa es un viajero con esta larga permanencia en París. Pero hay otro viajero que ha hecho viaje no voluntariamente, sino que motivado por las circunstancias históricas y sobre todo políticas que pasaron en nuestro país. Guillermo Núñez estuvo mucho tiempo fuera de Chile. Desde hace algunos años ha retornado. Y hemos aprovechado una gran exposición de su obra, una retrospectiva que se desarrolló en el Museo de Arte Contemporáneo para poder presentar, yo diría, un itinerario que abarca muchísimos años de su vida artística. Veamos su trabajo. Visitamos a Guillermo Núñez en el Museo de Arte Contemporáneo. Quisimos saber quién era Guillermo Núñez, cómo se define como artista. Es difícil que pueda hablar de mí mismo, me cuesta. Hay veces que he escrito algunas cosas para poder hablar o mostrarme como soy. Pero creo que quien hablan más directamente de mí mismo en la propia pintura, porque allí estoy yo, incluso aquel yo que ni siquiera me conozco, ese yo que ni siquiera sé quién soy. De modo que muchas veces un cuadro es para mí una sorpresa enorme, es el modo que tengo de reconocerme, a veces el modo que tengo de mirarme al espejo. Quizás me miro más en la tela en blanco, esa angustia que uno siente frente a la tela en blanco, me siento allí yo más representado, más retratado que frente a una definición que yo pudiera dar. Esta exposición retrospectiva que estamos examinando nos permite conocer un itinerario dividido en varias etapas, pero el hilo conductor de todas estas etapas es el hombre, pero un hombre mutilado, dislocado, distorsionado, erizado. El hombre en la opresión, el hombre en la tortura, en el aislamiento, en la violencia. A fines de los años 60, Guillermo Núñez acentúa aún más el color en sus cuadros. Así, la bandera chilena, la figura humana, son temas, y también la guerra de Vietnam, son temas que van a involucrar la totalidad de su obra. Va a introducir también entonces la fotoserigrafía impresa en sus cuadros. A mediados de la década de los años 70, realizará una exposición solamente de jaulas. Jaulas estas últimas que le van a impedir seguir viviendo en el territorio nacional. Tendrá que exilarse ese mismo año a propósito del empleo de las jaulas en su exposición. Guillermo Núñez es un artista apasionado. Es un artista quien trata de investigar a fondo, a través de una multiplicidad de sistemas de producción plástico, la personalidad y el comportamiento, más que del hombre individualmente tomado, como un hombre, como figura histórica. La historia del hombre y su recorrido. Sus cimas y sus caídas. Y, en definitiva, una pintura, un grabado, un dibujo, que intentan recomponer el cuerpo del hombre. La mirada de Guillermo Núñez es una mirada incisiva, penetrante, reflexiva y muchas veces tremendamente dolorida. Señalábamos que en su obra habían etapas, pero había un hilo conductor.
aquí lo reitera una vez más, seres vendados, dislocados, crucificados, envueltos, que han perdido también su configuración física para ser simple diente, mordedura, herida. Estas obras van expresando una tras otra la tremenda obsesión de Guillermo por la situación del ser humano. No es una pintura triunfalista, no es una pintura del optimismo, pero sí es una pintura que mira la verdadera situación del hombre. Al retornar de su exilio, retoma nuevamente las mismas problemáticas en nuestro país. Y lo que ustedes están contemplando corresponde a obras ejecutadas en estos últimos años, cuando ya Guillermo, de retorno a nuestro país, decidió quedarse de manera definitiva. Una exposición retrospectiva es siempre un retrato hablado, porque está la visión del artista, el propio artista, y está la visión que construye cada persona, cada espectador que viene a ver esta exposición. De modo que, como además está dividido en varias épocas, en distintas etapas de mi vida, siempre habrá quien privilegie un cuadro más que el otro. Y entonces eso supondría que mi vida está parcelada de distintas maneras. Son los modos con que yo he actuado frente a la vida y otros con que cómo la vida me ha tratado, cómo la vida me ha llevado a realizar determinadas obras. Así hemos terminado nuestro primer programa, Los signos de la contingencia. Y de alguna manera, los artistas de este programa tienen una larga trayectoria en la relación entre arte e historia, entre arte y contingencia, entre arte y problemas del hombre. Son artistas, como ustedes han visto, cuya dedicación esencial y fundamental es investigar el comportamiento humano y llevarlo al dibujo, al grabado o a la pintura. Es ahí donde está la materia prima de la especulación, de la reflexión de estos artistas. No hay duda que este tema se prolonga, obviamente, ¿no es cierto?, en la historia de las artes visuales de Chile desde desde fines del siglo pasado. Y ha sido un tema constante. ¿Lo crees tú, Milán? Así es, así es. Y es bueno señalar a nuestro público que en este programa hemos mostrado una media docena de artistas. No son todos, ni están todos. Por razones de tiempo es imposible incluirlos a todos, incorporarlos. Tal vez en una próxima oportunidad tendremos la ocasión de mostrar otros artistas que también han hecho del tema del hombre su obsesión y su interrogante permanente. Ahora, es importante también para nuestro público entender que estamos en un programa que rompe la convencionalidad del lenguaje televisivo habitual. Lamentablemente en Chile hay muy poca cabida en los medios de comunicación para los creadores chilenos, que yo creo que tienen mucho que decir y muchas veces más cosas que decir que otras personas de otros ámbitos que están habitualmente mucho más cerca de los medios de comunicación. Nos interesa mucho saber la opinión de la gente, cómo han visto este programa, si las explicaciones que se han dado, el conocimiento que van teniendo, está sirviendo de utilidad. Es lo que nosotros deseamos,
Por eso que cuando hablábamos que queríamos derribar el muro, era justamente para abrir esta ventana o esta puerta, como decía Gaspar, para que la gente comience a familiarizarse con la creación de nuestros artistas. Los queremos esperar para la próxima semana con un nuevo programa que hemos titulado Mitos privados, mitos públicos. Tal vez el nombre sea un poco ambiguo, sea un poco difícil, pero no se los vamos a contar hoy día, no les vamos a explicar hoy día en qué consiste. Lo esperamos para el próximo programa. Muchísimas gracias. Y será entonces hasta la próxima semana. Hasta luego, Gaspar. Hasta luego, Milán. Gracias.